¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad he invitado a un diálogo a doña Sonia Guzmán Hernández. Su función más reciente fue la de embajadora dominicana en los Estados Unidos, la primera mujer que ejerce esta función. Pero así como primera fue ella en ese cargo diplomático, también lo ha sido en otras funciones importantes que ha tenido a lo largo de los años. Como ustedes saben, doña Sonia, hija del expresidente don Antonio Guzmán y de doña René Clan de Guzmán, también ejerció funciones de mucha responsabilidad en el gobierno de su padre. Igual, antes y después. Es decir, que ha tenido una trayectoria ligada estrechamente al servicio de la nación, porque por igual fue ministra, en ese momento secretaria de Industria y Comercio, y también condujo las cruciales negociaciones en virtud de las cuales el país pudo adherirse a un nuevo tratado de libre comercio con los Estados Unidos que está vigente desde entonces. Ella fue la jefa de la misión negociadora y también ha tenido responsabilidades en negociaciones de otro tipo y de otro carácter a nivel internacional en favor de la República Dominicana. Ahora parece estar en una pausa después de un ejercicio tan dilatado en la administración pública. ¿Qué usted está haciendo ahora, doña Sonia? Bueno, primero, muchas gracias, muy complacida, Miguel, de estar aquí en este diálogo, un diálogo con este viejo amigo de hace muchos años, porque fuera de cámaras rememorábamos la campaña de 1978 que mi papá terció en el PRD como candidato en unas elecciones contra el entonces presidente Joaquín Balaguer, una campaña que yo decía fuera de cámaras, reitero, que esos recorridos que se hacían largos en carreteras muy deterioradas, de tierra muchas veces, con el fragor de aquellas pasiones políticas inculcadas a los militares que participaban en ese momento en lides políticas. Eran campañas muy difíciles y que el grupo de periodistas que acompañaba al candidato Antonio Guzmán en ese momento, yo participaba en esos recorridos también, Claro. evitó, inclusive yo diría que desgracias, porque a veces los mítines, los encuentros en los parques, las caravanas terminaban en tiroteos. Sí, es verdad. Y que muchas veces los comandantes militares, equivocados en ese momento, como digo, con el fragor político de la pasión que eso despierta, caían en el error de tirotear esas multitudes. Y yo creo que se abstenían de ir más allá precisamente por la presencia de los periodistas, entre los cuales estaba mi amigo Miguel. Así es. Que desde entonces, en esos aciagos momentos, pues se creó vínculos familiares inclusive, porque ese grupo de periodistas iba a la casa del candidato Antonio Guzmán en Santiago y de ahí partían conjuntamente con el candidato en la caravana hacia el lugar del momento que La estaba ruta previsto grandísima. visitar Puerto Eran Plata, el muchos este, el lugares, sur, muchos lugares. el sur profundo. En Así aquella mismo. época eso era terrible. Y regresar de madrugada Así es. para el otro día temprano volver a otro recorrido. Recuerdo muy bien, Sonia, esos momentos. Sí, yo pienso que en ese caso la cobertura de la prensa constituía también un disuasivo para
tantos excesos que se cometían en ese momento. Exactamente. Porque podían ser visibilizados. Por Visibilizados, nosotros que estamos ahí publicados publicados. e identificados Exactamente. las personas que lo hacían. Entonces yo creo que ahí eso fue un freno realmente. Y todo salía publicado al otro día. Claro. De manera que yo creo que la prensa jugó un papel, y ustedes, en ese tránsito hacia la plena democracia, yo creo que jugaron un papel extraordinario. Pero tú me preguntabas qué yo estaba haciendo. Bueno, pero si usted quiere, antes de llegar ahí, déjeme decirle algo. quítemelo usted. Mire, o sea, nosotros en retrospectiva, o sea, recordando todos esos procesos, esos acontecimientos, nos dimos cuenta de que el papel que estaba jugando don Antonio Guzmán en ese momento era bastante importante. ¿Por qué? Bueno, porque había un desgaste del gobierno de Balaguer, se sentía en el pueblo una necesidad de cambio. Entonces, don Antonio Guzmán no era el político fogoso, ni tradicional, ni el que estaba en el día a día, en la controversia política del PRD, como representante del PRD. Era vamos a decir, una figura respetable de la sociedad que tenía simpatías por ese partido. Entonces, lo escogen a él para que, yo digo que es una figura potable, para que pudiera el PRD, o sea, romper esas barreras militares y de otra naturaleza que se interponían y no le permitían. Desde el 74, o vamos a decir que desde el 70 no podía, Balaguer más o menos le cerraba el camino. Entonces yo siempre me pregunté, bueno, o sea, don Antonio asume esta responsabilidad, está verdaderamente consciente de lo que le puede esperar si llega a la presidencia. Usted como hija, siempre con él, o sea, ¿qué ideas tenía don Antonio cuando ya estaba formalmente acreditado como un candidato frente al país? ¿Qué quería él? ¿Qué pensaba él? O sea, ¿cuáles eran sus aspiraciones? Mi papá era un demócrata medular. Yo diría que era con unas convicciones democráticas, no sé si nació, creció en un ambiente donde se le inculcó ese principio medular que él tenía. Y cuando él asumió esa responsabilidad, él sabía que era un tránsito difícil, muy difícil, hacia la democracia, pero él soñaba con dejar una democracia instaurada en este país. Y te voy a contar una anécdota que muchas personas no conocen. Cuando el gobierno de papá hubo fuertes momentos de disgustos sociales, hubo una huelga médica muy fuerte, tú recordarás, hubo una huelga de maestros muy grande. Hubo el disgusto del alza del petróleo, que en ese momento se disparó. En fin, hubo momentos difíciles. Y en el mismo seno del PRD también, ¿tú sabes? Y ayudado lo que por pasó la ahí, división. que ya había también, ahí había un caldo de cultivo. Sí, un caldo de cultivo, me recuerdo. No era fácil, con un Congreso no 100% a favor. No. Dominado por Balaguer. No, y no solamente Balaguer. Acuérdate que las facciones del PRD sí, que manejaban el Congreso también le hacían la contra. Sí. Y en esa huelga de médicos, un médico gremialista muy fuerte fue donde mi papá, al despacho. Yo estaba presente. Y le dijo, presidente, yo tengo cómo desbaratar la Asociación Médica Dominicana. ¿Cómo? Yo tengo cómo hacerlo. Usted me da la orden y eso se acaba. Y él le dijo, fulano, pero ¿cómo te puedo autorizar esto? Desbaratar de las pocas instituciones que hay en este país que funcionan. Pero frente profesionales también. Y que es el vehículo de escuchar las fallas que hay en la sociedad, en esa área tan importante. Yo no te puedo autorizar eso. No se autorizó. Yo brego con esa huelga y buscamos la forma de llegar a un acuerdo. Ese era mi papá, que mucha gente
no sabe esto, de estas interioridades, pero eso me refuerza a mí lo que estoy diciendo, de que era un demócrata medular. Bueno, uno digamos, de los elementos fundamentales, vamos a llamarle legado, que deja don Antonio, que nadie sabía jamás ¿Quién hacer era? eso, fue la despolitización de las Fuerzas Armadas. Hay que ver en qué contexto don Antonio Guzmán despolitiza las Fuerzas Armadas, en un momento en que estaban todas alineadas en el 74 y en el 78 a un partido. Ahí hay O sea, ahí hay otra meterse con las anécdota. Fuerzas Armadas en ese momento, Sonia, ¿cómo manejaron ustedes eso? Sabiendo bien que grupos militares no querían que él accediera al poder. Mira, inclusive. te voy a decir lo que era mi papá con esta anécdota también. Que tú recuerdas que él tuvo una reunión en las Fuerzas Armadas con la cúpula militar. Yo no estuve presente en el acompañamiento, pero él fue con don Secundino Gil Morales, Sí, que era de los dones del PRD en ese momento, y con mi marido, con José María. Cuando él entra, no dejan entrar sino a él solamente. Y en una mesa, esa historia nos la contó él, en una mesa con todos los kepis rameados, como se puesto así, y toda la cúpula militar balaguerista. Sí. Bochán de aquel lado, el de este, y todos los jefes de Estado Mayor, más la cúpula de generales. Y comienza, y él solito, comienza Bochán a leerle él dice, él le llamaba una carta ahí de una carta de condiciones. ¿Cómo? Ah, pero es interesante, no se sabe. Eso no se sabe. Eso no se sabe. No se sabía. Casi una encerrona que tiene. Y es una encerrona. Una encerrona el presidente, acabando de llegar. Para usted llegar a presidente, todavía no se había dado el fallo de la Junta Central Electoral, tiene que dejarme a mí en las Fuerzas Armadas, dejar a fulano de tal, hacer esto. Eran unos puntos y le entregan el papel. Y él muy tranquilamente le dice que él va a estudiar el caso, va a ver cada caso, que como no se tira, ha muerto en ese momento. Casi se parece a Balaguer. Y entonces, cuando sale, eso está plagado de periodistas, yo no sé, tú recuerdas eso perfectamente. Y él se monta, mi marido está en el medio de él y don Secundino. Y cuando salen hacia la avenida 27 de febrero, que fue en el actual edificio de las Fuerzas Armadas, los periodistas bajan y las declaraciones que salen son estas. Don Antonio, ¿qué le dijeron los militares en esa reunión? Que respetarán la voluntad popular, que serán obedientes a la Constitución y las leyes y que me respetarán como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahí están las declaraciones. Sentencia. Sube el vidrio y mi marido, que está en el medio, le dice, don Antonio, y fue eso que le dijeron. Dice, eso fue lo que yo quise haber oído en esa reunión, pero que lo desmientan ahora. Claro, no podían hacerlo. Ese era mi papá. O sea, y con esa sangre fría tiró el decreto número 1, que fue quitando a todos los militares. Eso fue un terremoto político. Inclusive cuando se produjo eso, y también luego la orden para que regresaran todos los exiliados políticos le dio apertura. Y soltaran los presos políticos. Los presos políticos. Yo creo que ahí él hizo el gobierno en una semana. Exactamente. En una semana hizo un gobierno. Y trazó, marcó su territorio. Yo creo que ese fue la gran... Y mi papá era así. Un hombre tranquilo, nunca lo oí yo levantar la voz, nunca peleó con nadie. Pero era guapo,
Bueno, para hacer eso había que ser se lo digo guapo. porque para meterse en una solamente para meterse en la campaña, sin Sí, saber si iba a ganar o no, así es. había que tener mucha. Entonces, digamos, qué otras aspiraciones tenía el presidente Guzmán en relación con la sociedad dominicana? O sea, ¿qué interés le veían ustedes? ¿En qué áreas? Porque al ser ya también una persona ligada al agro, a la Sí, agricultura y él tener tenía toda una tradición. tenía una gran sensibilidad social y todo lo que pudiera ayudar a la población. Y recuerde que en salud pública la atención primaria fue una cosa que él impulsó de manera fundamental y llenó el país. Todavía hay clínicas rurales y su centro de salud que lo hizo él, en el sur profundo y todo eso. Él creía mucho en la descentralización del gobierno y dio pasos hacia allá. Acuérdese que él hizo el Infotep, Sí, que todavía existe y que cuántos muchachos y muchachas una cantera de jóvenes incorporados al trabajo con la con alta educación tecnológica, sí. impulsó eso y hizo un gran esfuerzo eso es una historia triste porque no hubo continuidad de Estado con Onatrate, que fue el primer intento de masificar el transporte público aquí. Aparte del caso de la niñez con doña René. Que eso fue una obra de mi mamá, que yo no la pongo como un logro de mi papá 100%, porque eso fue mi mamá que se le metió. O sea, y lo hizo. Y lo hizo. Así que, yo veo en este contexto, doña Sonia, o sea, Antonio Guzmán desmantelando toda una estructura que venía de lejos, del poder militar, dándole un giro a la democracia dominicana al permitir que gente que habían sido aisladas o excluidas por sus ideas políticas podían venir y trabajar. Y también, o sea, la lucha interna que él tuvo que librar dentro de su propio partido, PRD, con aspirantes que luego resultaron ser terribles. Y que le voy a decir algo, Miguel. Que ahora que veo que ahora en los hijos del PRD también se está manifestando esa creación de tendencias que le hizo mucho daño. ¿Usted tuvo esa experiencia, doña Sonia? Eso, mire, eso hay que eliminarlo de raíz. Nadie que llegue, y le voy a decir más, las tendencias por lo regular en los partidos políticos llegan a confrontaciones personales, que es lo más peligroso, porque cuando usted tiene una confrontación personal con un compañero de partido, llega a las cosas que no se perdonan. Y le voy a decir, digo, no, pero visto de lejos así, yo creo que en el PLD ese fue la mecha exacto, que detonó, el gran detonante que dividió ese partido. Y eso hay que verlo como lección. Lo mismo lo del PRD. Sí. Que fue una cuestión que no llegó en el momento de mi papá a peor, por el gran sentido de mi papá democrático y de no desbaratar instituciones. Porque yo no sé si usted recuerda, aunque mi papá no creía en la reelección, hubo un momento en que muchas fuerzas dentro del PRD coquetearon con eso y él hizo un discurso que ahí está, el otro día lo reprodujeron por ahí como documento histórico, donde él dice que no va a la reelección y que no aspira. Sí. Ahí eso fue en los años 80, un poco antes de finales del 81, principios del 82. Porque nunca tuvo en su cabeza reelegirse. Ese dato es bueno saberlo. Y realmente yo creo que eso,
pero después esas rencillas quedaron, Sí. esas rencillas personales, que al final de la historia dividieron ese partido y carcomieron al PRD. Y eso hay que Sí, verlo le como causaron historia. una historia. A veces yo he tenido, vamos a decir, conversaciones fuertes con juventud del PRM, donde dicen, no, pero que ahora es bueno escuchar todas las ideas. Digo, sí. Y eso no es el mismo momento de aquel entonces. Digo, sí, pero de la historia se aprende y no se cometen los mismos errores. Y yo creo que eso tenemos que aprenderlo en todos los partidos políticos. Doña Sonia, nosotros sabemos que el discurso de don Antonio, toma de posesión, fue bastante duro contra un Balaguer que estaba ahí ya, digamos, condenado por el electorado y por las fuerzas vivas del país y de los Estados Unidos que se metieron, el Grupo de Santiago, a la defensa de la legalidad para que se Sí. pudiera hacer la transición. Finalmente, ¿cómo quedaron las relaciones entre su padre y el doctor Balaguer ya siendo... Mire, mi papá, y ahí vuelvo otra vez a la lucha de tendencias en el partido. Usted sabe que había una tendencia muy fuerte en el Senado de la República en contra del gobierno de Antonio Guzmán. Y lo mismo la cabeza y muchos otros de la Cámara de Diputados. Sí. El gran aliado para pasar leyes fue Joaquín Balaguer. Oye, pero que parecería como algo insólito. Algo insólito. Algo insólito. O sea, ¿cómo se reúnen? Y llegó un momento que hubo una gran colaboración en el buen sentido de la palabra, para cosas que se necesitaban en el momento. Quien dieron los votos suficientes para pasar esas leyes y esas medidas a través del Congreso fueron los reformistas. Entonces yo creo que, he sabido, no tengo conciencia porque nunca conversé con él en ese sentido, de que Balaguer al final reconoció que ese discurso, él decía, fue necesario, Guzmán tenía que hacerlo, fue un discurso político que se necesitó en ese momento. ¿Por qué? Porque recuérdese que Guzmán lo presentaban en el país como un hombre blandito, con poco carácter, muy influenciable, y había temores de los sectores políticos del país de qué tipo de gobierno iba a ser. Sí, que pudiera ser un gobierno. Y yo creo que ese discurso marcó, primero, que era un hombre de carácter, segundo, qué iba a hacer, y tercero, con el decreto número 1, donde destituyó a todos los militares, yo creo que él le dijo al país quién iba a ser el presidente Antonio Guzmán. Sí, creo que mostró ahí sus credenciales y sobre todo sus intenciones. Mire, doña Sonia, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para continuar en este diálogo, tratando y abarcando otros temas también de mucho interés. Volvemos. Al principio del programa, yo le hice una pregunta a doña Sonia de qué estaba haciendo después de haber ejercido la función de embajadora dominicana en los Estados Unidos, desde cuya posición ayudó a resolver alguna serie de problemitas que se fueron presentando en las relaciones comerciales y políticas entre los dos países. Y le pregunté, ¿y qué está haciendo usted ahora? Pero no la dejé terminar. Así que, doña Sonia, dígame, después de ese ejercicio diplomático que usted está haciendo, porque el país todavía puede nutrirse y de su colaboración, de sus orientaciones, de sus servicios. Mire, yo he regresado y con mucha alegría, el presidente me ha designado embajadora
en disponibilidad de la Cancillería. Okay. Estoy ahí a disposición del presidente. Y también, entre otras cosas, yo pienso, ya de hecho me reintegré al partido. Yo creo que el trabajo que se puede hacer desde dentro, sobre todo con la experiencia que yo tuve del PRD, claro, y todo lo que he vivido, yo creo que puedo aportar muchas cosas. Así que también estoy ahí trabajando y estoy en en organismos de Santiago, como la Asociación para el Desarrollo. sí, APEDI, sí. Yo fui la primera mujer que ingresó a APEDI, a la Asociación para el Desarrollo. Ahí ahora. Era antes todo hombres y yo tuve el honor, me dieron el honor de ser la primera mujer en APEDI. Y estoy también en la Universidad ISA, que es la universidad agrícola, mayormente agrícola, de ciencias agrícolas que hay. Obra de esa asociación como Locamaima, que usted también fue. Exactamente, sí. Vicerrectora académica, usted sí, ejerció muchas funciones. Yo fui la primera vicerrectora mujer del país. Sí. También tuve ese honor y comencé carrera en esa universidad, llegando a ser vicerrectora ejecutiva, también la primera mujer. Ya no existe esa vicerrectoría que tenía Monseñor Agripino Núñez, pero trabajé. Porque cuando yo voy al gobierno con mi esposo, que también trabajaba en la Madre y Maestra, tuvo posiciones también muy cimeras en esa universidad y profesor, yo también fui profesora. Nos fuimos al gobierno de mi papá con un permiso que por reglamento es permitido en la Madre y Maestra, en la Pontificia, como servicios al país. Okay. Entonces te dan una licencia sin disfrute de sueldo por el tiempo que tú sirves al país desde el gobierno. Y después puedes reintegrarte. Y después puedes reintegrarte con el mismo rango de profesor, yo era profesora auxiliar y todo eso. Y entonces tuve, después del gobierno de mi papá, una etapa en la universidad. Y cuando el gobierno de Hipólito en el 2000, nunca dejé el partido, pero cuando el gobierno de Hipólito, entonces ya asumí funciones en el gobierno, fui miembro de la Junta Monetaria, sí, la primera mujer también. Por cierto, la primera mujer. Y después, secretaria de Industria y Comercio, secretaria de Estado de Industria y Comercio, donde el presidente, que tenía una idea muy clara de lo que quería en ese momento, me llama y me dice, yo quiero encargarte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana. Y es cuando comienzo. Pero el presidente no lo hace porque yo era secretaria de Industria y Comercio, sino fue in situ persona, que él formó un equipo y ha sido la primera vez y la única que se ha formado un equipo especializado solo que respondía a él, con un secretario de Estado a la cabeza y que ese equipo reunió unos 80 profesionales de todas las áreas, incluyendo jóvenes por lo regular, muy jóvenes. Y hicieron un trabajo que yo reconozco donde quiera que voy y hablo de eso, extraordinario. Ahí se movían intereses. ¿Qué tanto duraron las negociaciones? Porque era en Estados Unidos, en Washington, que se hacían. Sí, bueno, se hicieron 3 rondas. Se hicieron 3 rondas formales. Pero eso comenzó desde muy temprano en